Hermanos, hoy reflexionaremos sobre Hebreos 13 y reflexionaremos sobre los versículos del 1 hasta el 6, llevando entonces nuestra escuela dominical, versículos 1 al 3. Aquí es importante, hermanos, que hagamos una recapitulación de lo que llevamos hasta este momento, porque ya entramos en el último capítulo. Notarán ustedes, hermanos, que el apóstol, el autor de la carta a los hebreos, este pastor de la iglesia del siglo I, ya nos ha hablado bastante doctrina. Nos ha hablado de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, la superioridad de Cristo sobre Moisés, la superioridad de Cristo como gobernador y sustentador de todo lo que existe. Al final, en Hebreos 12, versículo 29, termina diciendo que nuestro Dios es fuego consumidor. Después de haber dado toda esta doctrina en 12 capítulos, la consecuencia, hermanos, de recibir mucha doctrina, lo que sigue después es la práctica. Así es, hermanos, como una buena doctrina lleva a una buena práctica. Es por eso, hermanos, que en los versículos del 1 al 3 veremos entonces el amor fraternal se expresa con actos visibles y concretos. El amor fraternal se expresa con actos visibles y concretos. Les pido por favor, hermanos, que ubiquen Hebreos 13 y fijémonos solamente en el versículo número 1. Versículo número 1 de Hebreos 13 dice lo siguiente: permanezca el amor fraternal. No dice nada más. Permanezca el amor fraternal. Noten ustedes, hermanos, que el hecho de que el texto diga simplemente permanezca el amor fraternal es algo que ya existe, es algo que ellos no deben de generar, no deben de crear, es algo que ya existe. El texto dice permanezca el amor fraternal. La palabra permanecer nos hace referencia a que es algo que debe continuar, es algo que no debe detener su flujo, y por eso el texto nos dice a manera de un imperativo continuo de que permanezca el amor fraternal. No les está pidiendo a los oyentes de la iglesia del siglo I, ni a nosotros tampoco, de que lo creemos. Tampoco nos está pidiendo que lo originemos de ninguna manera, sino que es algo que ya está, está en la iglesia. Para demostrar mi punto, hermano, les pido que por favor me acompañen a Romanos, capítulo 5, versículo 5, para que podamos ver entonces si el amor ya está, cómo es posible que este amor fraternal ya se encuentre en la iglesia. Pero se encuentra, hermanos, única y exclusivamente en los santos elegidos que hacen parte de la iglesia. Porque en estos santos elegidos ha operado algo bien particular. Romanos 5, versículo 5, dice lo siguiente: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto, hermanos, significa entonces que el amor que Dios ha derramado sobre cada uno de los creyentes es ese amor el que debe permanecer. No es algo que nosotros creemos o originemos, no, sino más bien el Espíritu Santo actúa y opera en cada elegido, en cada creyente, opera derramando su amor en sus corazones. Ahora, quisiera, hermanos, que exploremos este versículo viendo desde el griego. Esta palabra del amor fraternal es la palabra Filadelfia. Es una palabra que muchos hemos escuchado. Filadelfia. Esta palabra Filadelfia originalmente es o era utilizado para expresar el amor entre la parentela, entre los hermanos. Pero el autor de Hebreos decide utilizar esta palabra para decir: en la iglesia somos una familia y ustedes son hermanos. Así que utiliza la palabra Filadelfia, haciendo referencia a que la iglesia es una familia y en la familia hay un amor fraternal,
un amor fraternal. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque este amor fraternal solamente se encuentra entre los que hacen parte de la familia. Los que no hacen parte de la familia no hace referencia a este amor fraternal, solamente los que hacen parte de la familia. Es por eso que es importante el que reconozcamos que el autor de Hebreos quiere que los oyentes de la iglesia del siglo I se vean como una familia, que vean a su hermano como tal, como su hermano, y le ofrezca un amor así, de esa manera. Esto, hermanos, quizás puede generar algo de confusión, pensando entonces que si yo expreso el amor fraternal, entonces es un vehículo para obtener la salvación. El expresar el amor quizás se puede confundir en que yo considere que es el vehículo para que entonces yo ofrezco amor, entonces significa que obtengo salvación. No es así, es al contrario. El hecho de ser salvo hace que usted pueda expresar entonces el amor fraternal. Ese es uno de los frutos de ser salvo, no es al contrario. Les pido, hermanos, que por favor ubiquen Juan capítulo 13, versículo 35, y podamos ver cómo el mismo Señor da estas características de qué es el amor fraternal. Este amor fraternal es encontrado única y exclusivamente sobre unas personas especiales. Juan capítulo 13, versículo 35. Este amor fraternal, entonces, hermanos, el Señor lo expresa como una señal distintiva de sus discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Si tuvierais amor los unos con los otros. Así, hermano, esto es una señal distintiva. ¿De quiénes son entonces? Los discípulos. Son los que se aman unos a otros, pero entre la misma parentela, entre la misma familia. La familia de Dios, la familia que el Señor compone en su iglesia. Más adelante o en otros textos se hablará sobre el amor a los enemigos, pero aquí vamos a hablar del amor fraternal, el amor fraternal. Ahora, preguntaremos entonces, o lo habíamos visto y más bien como para recordar, hermanos, que Hebreos 12:29 termina el texto diciendo de que nuestro Dios es fuego consumidor. E inmediatamente sigue después diciendo, permanezca en vosotros entonces el amor fraternal. Habíamos visto en el sermón anterior, o habíamos recordado, que la Biblia, separada por capítulos y versículos, es la que tenemos hoy para nuestra comprensión. Pero cuando originalmente se escribió, esa era una idea completa. No tenía esas particularidades que hoy en día tenemos para nuestro beneficio. En aquella época se hacía una idea completa. Se unía entonces que nuestro Dios es fuego consumidor e inmediatamente seguía la idea, continuaba la idea diciendo entonces permanezca el amor. Pero entonces, ¿cuál es la relación entre estos dos? Habíamos visto, hermanos, manera de recordar, que cuando el creyente reconoce que su Dios es fuego consumidor, que ya sabe que se debe acercar a Él con respeto, con reverencia, debe entonces reconocer que tiene un conocimiento de Dios que debe expresarse de alguna manera, con el amor fraternal. Esa es la forma en la que expresamos de que nos acercamos a Dios y le reconocemos como fuego consumidor, que a Él nos acercamos con reverencia, a Él nos acercamos con respeto. Lo demostramos con el amor fraternal. Les pido, hermanos, que me apoyen, por favor, buscando Primera de Juan 3, 17, 18. Primera de Juan 3, 17, 18. En este punto, hermanos, es importante ver que el amor fraternal que se espera expresar a nuestros hermanos no es simplemente decirles que les amamos, que les tenemos un afecto entrañable, sino que más bien es un acto visible y concreto. No es solamente decir,
hermano, es que yo a usted le aprecio, hermano, yo a usted le amo, sino demostrarlo con un acto concreto. Vamos por favor a Primera de Juan 3, 17 y 18, y de esta manera vamos a ir entendiendo qué es el amor fraternal. ¿Qué es lo que la Escritura quiere enseñarnos sobre qué es el amor fraternal? ¿Cómo se expresa este amor? Primera de Juan 3, 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, noten esto, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Sino de hecho y en verdad. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así, hermanos, el hecho de que expresemos el amor fraternal, este amor fraternal debe estar expresado en hechos concretos. Si vemos que nuestro hermano está pasando por alguna necesidad, el amor fraternal nos está diciendo que ame con hechos concretos. No simplemente es el amor fraternal el que lo confundamos con un sentimiento de lástima o con un sentimiento de acompañamiento y nada más. Nos llama la Escritura a la acción. Otro ejemplo para que podamos ver qué es el amor fraternal. Noten ustedes que en el versículo nos dice que el amor fraternal, o nos lleva en 1 Juan 3:17, que el amor fraternal conlleva a una acción, a hacer algo. Si yo soy consciente que mi hermano tiene una necesidad, a mí me lleva a que yo reaccione de manera positiva a ayudar a mi hermano. Veamos otro ejemplo. 1 Juan 3:16. 1 Juan 3:16. Y veamos entonces en este versículo cómo el amor fraternal también es un amor sacrificial. 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor. Noten ustedes en qué hemos conocido el amor. En una acción. En que Él puso su vida por nosotros. Una acción. En eso conocemos el amor. En que Él hizo algo. Así que el amor no puede ser simplemente una expresión de un sentimiento de lástima o simplemente un sentimiento de acompañamiento, sino que la Escritura nos está enseñando que el amor se expresa con una acción, haciendo algo que demuestre que de verdad está ese amor. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esto, mis hermanos, en nuestra época y en nuestro contexto, puede llevarse a algo tan sencillo como, por ejemplo, si tenemos algún hermano en alguna necesidad, está enfermo, con una sola llamada, esto es una acción que hace que el corazón de nuestro hermano se sienta tranquilo. Algún hermano se encuentra en algún hospital y le llamamos o le mandamos alguna canción o le mandamos de pronto algún himno, alguna letra, algún texto bíblico, genera tranquilidad de que están pendientes de él. El amor se expresa con acciones concretas. Así es que el amor no busca su propio beneficio, como lo hemos visto, sino el bienestar de los demás y muchas veces a costa de nuestro bienestar personal. Les pido por favor, hermanos, que busquemos también Filipenses 2, versículo 3. Filipenses 2, versículo 3. El amor entonces, hermanos, nos lleva a tener una actitud correcta con nuestros hermanos. No es una actitud de superioridad, porque quizás me ha ido bien mejor a mí económicamente, o quizás tengo más conocimientos, o quizás tengo alguna otra cosa que me ponga por encima de los demás. No es eso, no es eso. El texto en Filipenses 2:3 dice lo siguiente: no hagáis por contienda, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo, a él mismo. Esto, hermanos, es supremamente importante. El hecho de tener este tipo de humildad con nuestros demás hermanos nos ayuda a que podamos priorizar
en algunas ocasiones, en muchas ocasiones más bien, la necesidad del hermano sobre la mía. Permítame, hermanos, ponerles un ejemplo. Si, por ejemplo, tenemos algún hermano que está pasando por alguna necesidad de conseguir algún medicamento, y yo ya propuse al siguiente día que me voy a comprarme un helado, me voy a comprar una chaqueta, no tengo la necesidad, pero tengo el listado y tengo mi propuesta que lo voy a hacer así. El hermano con confianza llama, con confianza pregunta. ¿Hay algún corazón, hermano, sabiendo que mi hermano tiene alguna necesidad como para yo decirle, no, el dinero lo voy a tener entonces porque es que mañana voy a comprarme un helado, mañana me voy a comprar algo que no lo necesito y no apoyar a mi hermano? Así, hermanos, muchos ejemplos que hacen que podamos nosotros priorizar la necesidad de mi hermano sobre la mía. Ahora, pensaríamos algunos de nosotros de que quizás esta vara está bastante alta como nos la está colocando la Escritura. El tener un amor como estos requiere esfuerzo, requiere que nos comprometamos sinceramente con el imperativo que la Escritura nos está mandando, que permanezca el amor. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que cultivemos ese amor entre nosotros? Les pido por favor, hermanos, que busquemos Filipenses 1, del 9 al 11. En nuestra oración, hermanos, personal, podemos entonces incluir esta petición. Filipenses 1, del 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Noten ustedes lo que dice acá, llenos de fruto de justicia. Un fruto de justicia, hermanos, es acción, es el haber hecho algo, un fruto de justicia. Tenemos entonces por una parte que el amor abunde, y si el amor abunda, entonces los frutos de justicia también lo van a hacer, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. En nuestras oraciones, hermanos, si vemos de que este amor falta, el texto nos enseña, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Es lo que el apóstol pide a Dios por la iglesia en Filipos. Así, hermanos, hemos visto hasta este punto lo que es el amor fraternal, donde nos pone el Señor la vara tan alta de lo que es el amor fraternal. Y para concluir este punto, cuando el texto nos llama a que permanezca el amor fraternal, este es un mandato claro, es un mandato esencial para la iglesia, para que exprese con actos que hay un amor fraternal. Como les decía al principio, este amor fraternal es derramado del Espíritu Santo para cada uno de los elegidos. Y si esto es así, estos elegidos van a mostrar su amor fraternal para con sus hermanos con acciones concretas. Les pido, hermanos, que continuemos en el versículo número 2 y veamos entonces cómo en el versículo 2 nos dice qué tipo de acciones debemos hacer. Primero nos dice permanezca el amor fraternal, pero ¿cómo? Haciendo acciones, haciendo algo. ¿Cómo? No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Aquí, hermanos, debemos de pensar en algo. Para ellos era claro entonces que el amor ha de expresarse con actos. Y el autor de Hebreos les dice, uno de esos actos es algo que ustedes ya vienen practicando con el tiempo. Esta práctica en la iglesia del siglo I y muchos años atrás, ya se venía practicando la hospitalidad. ¿Por qué motivo? En la época habían viajeros como hoy en día los hay, solamente que en la época no es que hubiesen hoteles, como ya lo habíamos mencionado en el sermón anterior, no es que hubiese algún lugar seguro en donde estos viajeros se pudieran quedar, así que para el sustento y para el techo dependían
de la benevolencia de los hermanos que vivían en el lugar. Así es entonces, hermanos, como este texto llama a la audiencia del siglo I a que esta práctica se siga manteniendo, porque en la época los hermanos que viajaban de un lado a otro para predicar el evangelio llegaban a algún pueblo, no había hoteles y si había creyentes se esperaba de esos creyentes que los recibieran. Eso era lo que se esperaba. Ahora, ahondemos un poco más en la palabra hospitalidad. La palabra hospitalidad viene del griego filosegnia. Filosegnia hace referencia a un amor por el forastero, un amor por el extranjero. Esta es una práctica común y esta palabra utilizada aquí como un amor hacia el forastero implica el afecto, el interés con el que la persona hospedaba a este forastero, a esta persona que no conocía. Por ejemplo, cuando la iglesia en su momento pida, se requiere, hermanos, dar hospedaje al pastor que venga a predicar. Hermanos, de esa manera abrimos entonces nuestros hogares, nuestros recursos, que no son nuestros, sino son del Señor, para distribución de Él como Él quiera, para los hermanos que Él tenga a disposición hospedar. ¿Y cómo se tiene que hacer? Se tiene que hacer con amor. La palabra filoxenia, como habíamos dicho, es amor a los extranjeros. Este hospedaje no es simplemente listo, entre y pues ahí tiene el cuarto y al otro día espero pues que se vaya. Lo que se espera con la filoxenia que habla este texto es recibirlo con amor, recibirlo de verdad con interés en cubrir sus necesidades y que al otro día pueda continuar su viaje. Uno de estos ejemplos, hermanos, vemos en Génesis 18 y en Génesis 19. En Génesis 18 nos habla de Abraham. Noten ustedes que el texto nos dice, no os olvidéis, en Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Inmediatamente, los oyentes en la iglesia del siglo I recuerdan a Abraham, recuerdan a Lot. De una vez llegan esos pensamientos a sus mentes y sus corazones. Vean ustedes qué dice el texto. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ahí termina el versículo. Aquí el tema es que tanto Abraham como Lot, habiendo hospedado a estos hombres, que en un principio no sabía quién eran, después se enteraron quién eran, pero en un principio no sabían, pero recuerden ustedes que cuando llegaron estos hombres, Abraham se acercó rápidamente a recibirlos para acogerlos. Lo mismo sucedió con Lot. Cuando vio estos dos hombres, él rápidamente fue hasta allá a recogerlos. Esta práctica de la hospitalidad es la que les dicen que se acuerden de esa práctica. Es algo que se ha mantenido durante todos esos años y en la iglesia del siglo I debería seguirse manteniendo. Pero entonces, ¿será, hermanos, que el texto nos quiere sugerir que nosotros cuando hagamos este tipo de práctica del hospedaje lo que debemos esperar es que lleguen ángeles a nuestra casa, que en algún momento nosotros hospedemos algún ángel? No es esto lo que el texto quiere decir. Noten ustedes que se encuentra en pasado el texto. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y está apuntando, en el siglo I, está apuntando a algo que ocurrió en el Antiguo Testamento, muchos años atrás. Muchos años atrás. Al punto al que va el autor de Hebreos cuando dice que no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, a lo que quiere él apuntar es a la práctica del hospedaje que ellos hicieron en su momento pensando en participar de manera activa en la extensión del reino de los cielos. Ellos participaron de manera activa porque recibieron a los ángeles sin saberlo, después se enteraron, para la ejecución de un plan. Nosotros, cuando recibimos, por ejemplo, a algún pastor, estamos recibiendo entonces a una persona para que él continúe su tarea de pastor o su tarea de misionero, pero estamos nosotros participando de manera activa en el plan de Dios, como Abraham, como Lot,
participó de manera activa en el plan del juicio de Dios para Sodoma y Gomorra. Asimismo, nosotros, o el texto bíblico, no quiere incentivar a que de manera mística practiquemos la hospitalidad esperando a que de pronto esta persona desconocida pudiera llegar a ser un ángel. No es eso a lo que apunta. A lo que apunta es a que cada uno de nosotros practiquemos esto pensando en participar de manera activa en el plan de Dios, sea cual sea que este fuese. Si es un pastor, si es un misionero, participamos de manera activa porque damos cuidado de parte de Dios para ellos, para que continúen su labor, por un lado. Por otro lado, cuando damos hospedaje a algún familiar que es inconverso, de manera temporal, es la oportunidad también para presentar el Evangelio. De esa manera también participamos de manera activa en el plan de Dios. Les pido, hermanos, que veamos esta práctica y veamos cómo la Escritura nos incentiva a esto en Tercera de Juan 5:8. Tercera de Juan, leeremos los versículos 5 y 8. Tercera de Juan y versículos 5 y 8. Voy a leer para ustedes. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Noten ustedes, ¿a quiénes? A los hermanos. Amor fraternal. Especialmente a los desconocidos. Cuando habla aquí a los desconocidos, es un hermano en la fe, que sabemos que son hermanos en la fe, pero que yo no tengo mucha cercanía con él porque quizás es una persona que viene de otro país, pero estamos seguros de que es una persona que es parte de la familia. A eso se refiere con estos desconocidos, por el contexto. Sigamos leyendo. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, o sea que sí eran hermanos. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas. ¿Para qué? Para que cooperemos con la verdad, para que participemos de manera activa en el plan de Dios. Es por esto que es importante el practicar la hospitalidad. Ahora, hermanos, el tema de practicar la hospitalidad no solamente o no se reduce únicamente a que yo practique el hecho de que yo acoja a algún hermano en mi casa. No es solamente eso. Cuando pensamos en la hospitalidad, pensamos también en que Dios es un Dios hospitalario. ¿Cómo vemos a Dios hospitalariamente? Cuando Él recibe a pecadores en su familia por medio de Cristo. Esa es la manera en la que Él recibe entonces a estas personas para que se les predique el Evangelio y los hace parte de su familia. Asimismo, entonces, debemos ser nosotros hospitalarios, predicando el Evangelio, presentando el Evangelio. No significa únicamente hospedando personas en nuestros lugares, en nuestros hogares. Es también presentando el Evangelio y participando de manera activa en el plan de Dios. Les pido, hermanos, que me acompañen a Mateo 25:35. Y en Mateo 25:35 podamos notar que cuando nosotros practicamos la hospitalidad y somos hospitalarios con nuestros hermanos, en realidad estamos prestando un servicio a Dios mismo, a Jesús mismo. Mateo 25:35 dice lo siguiente: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Noten ustedes, hermanos, que en este texto, el mismo Señor se pone como ejemplo que si alguno de estos mis hermanos, yo recibo como en mi casa porque lo veo como forastero, tiene hambre, lo recibo en mi hogar, tiene sed y también lo recibo y sustento su necesidad, en realidad es un servicio que yo le estoy dando al mismo Dios. Él mismo se pone en esa situación. Pero esto tiene implicaciones eternas. Noten ustedes, hermanos, en sus Biblias, que en el versículo 34 de Mateo 25 hace referencia a que estas personas las hace a un lado, las hace hacia la derecha.
Y cuando las hace hacia la derecha, les dice, ustedes son los benditos de mi Padre que van a heredar el reino. Pero van a heredar el reino, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Porque tuve sed y me dices de beber, fui forastero y me recibisteis. Es decir, el amor de Dios que ha sido derramado en el corazón de cada uno de ellos hizo que actuaran de manera que cuando veían a alguno de sus hermanos, noten ustedes que en el versículo 40 del Mateo 25 habla de sus hermanos, por cuanto hiciste esto a mis hermanos más pequeños, hace referencia al amor fraternal. ¿Cómo? Con acciones concretas, no simplemente con un sentimiento de lástima, sino con acciones concretas. Esto es una acción concreta, es la hospitalidad con nuestros hermanos. Ahora, hermanos, continuemos viendo el versículo número 3. Hasta este punto, hermanos, hemos visto qué es el amor fraternal, lo que implica el amor fraternal, que en esencia es un amor que nos lleva a actuar, a hacer algo. Y el autor nos dice, miren, actúen de manera hospitalaria con sus hermanos. Y hospitalidad no es únicamente recibir a los hermanos en nuestros hogares, también es expresar el carácter de Cristo cuando Él hace que recoge todas las personas que son pecadores, que aún nosotros, aún siendo pecadores, el Señor nos acoge y nos recibe. Asimismo nosotros hacemos lo mismo cuando presentamos el Evangelio a nuestros familiares, los recibimos. En el versículo 3, noten cómo inicia. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Noten ustedes que dice acordaos. El acordaos no significa, ay, me acordé, listo, ya cumplí. No es que me acordé así, es que me acordé con hacer algo. Cuando el padre de familia le dice a su hijo, acuérdese de colocar sus zapatos en su lugar. No es que el niño diga, ya me acordé. No, es que el niño se acuerda y va y ejecuta, y va y hace. Por eso es que el texto dice, acordaos de los presos. Recordemos, hermanos, que para la época, habíamos dicho en el sermón pasado, que para la época en el siglo I, los presos dependían para su sustento en las cárceles de sus familiares y de sus amigos. Si nadie iba a visitarlos, no iban a tener ningún sustento, ni alimento, ni vestimenta, ni cuidados médicos. Totalmente olvidados, olvidados. Así el texto nos dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Noten ustedes la empatía a la que el autor de Hebreos quiere que lleguemos, que nos acordemos de ellos como si estuviéramos presos juntamente con ellos. Les pido, hermanos, que por favor ubiquemos en nuestras escrituras 1 Corintios 12:26, para que lo tengan ustedes allí presente. En este texto de 1 Corintios 12:26 nos recuerda mucho de lo que Hebreos nos está hablando. Noten ustedes que dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Lo que nos hace pensar, junto con Corintios 12:26, es que nos comportemos como un solo cuerpo. Si uno se duele, entonces todos se duelen. Como muchos ejemplos que ponen nuestros padres cuando somos niños. Ellos dicen muchas veces, cuando yo me golpeo un dedo, me duele toda la mano y todo el cuerpo se siente. Asimismo, dice el texto, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Ese es el mensaje que se quiere transmitir, que nos comportemos como un solo cuerpo. Si los hermanos se encuentran presos, entonces que los visitemos, que los atendamos, que les llevemos entonces el sustento, porque no hay quien los sustente. En aquella época, en aquel momento, ellos se encontraban a la merced de sus familiares. Pero a aquel punto entonces pensaríamos todos nosotros, yo no tengo ningún amigo preso, ningún hermano preso en la fe, como para yo ir a visitarlo, entonces ese punto ya está chuleado, ya eso ya lo cumplí. El punto aquí, hermanos, es el siguiente. Miremos el contexto histórico.
En el contexto histórico estamos aprendiendo que los presos se encontraban solos en sus cárceles dependiendo de la benevolencia de sus familiares y amigos para el sustento, para la medicina, para la ropa. El punto aquí, hermanos, es que el autor de Hebreos nos quiere llevar a que seamos compasivos con nuestros hermanos, compasivos con nuestros hermanos. Noten ustedes cómo refuerza el que seamos compasivos. Siguiendo la lectura, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Los pone a los dos, a que nos acordemos de los presos y que nos acordemos de los maltratados. Nos está invitando el texto entonces, hermanos, a que seamos compasivos con nuestros hermanos, a que nos consideremos como si fuéramos miembros del mismo cuerpo. Si un hermano se duele, entonces la iglesia se duele. Si algún hermano sufre algún dolor porque algún pariente partió, entonces la iglesia también se duele con él y le brinda ese consuelo. De la misma manera, hermanos, como en el siglo I, el autor de Hebreos llamaba a todos los oyentes de la iglesia del siglo I a que fueran y visitaran a los presos, no por el acto de ir a visitar, sino por el acto de ir a sustentar con comida una acción concreta, con el acto de ir a acompañarlos y brindarles ánimo, también es una acción concreta. De la misma manera, se nos está animando a cada uno de nosotros a que seamos compasivos con nuestros hermanos, a que cuando el director de culto nos diga, tenemos el maná, nos acordemos de nuestros hermanos que tienen necesidad y aportemos al maná. Esta es una forma de aportar. Recordarán, hermanos, cuando estuvimos en pandemia, que afortunadamente el Señor nos bendijo con la posibilidad y la provisión de parte de Dios de derramar su amor en nuestros corazones para apoyar a nuestros diáconos, para que ellos pudieran ejercer su trabajo de misericordia y poder asignar a cada uno lo que se podía asignar y poder ayudar. De esa manera nos acordamos de manera concreta de nuestros hermanos y somos compasivos con ellos. Bien, hermanos, dejemos hasta este punto y en el sermón reflexionaremos sobre los siguientes versículos hasta el versículo 6. Acompáñenme, mis hermanos, por favor, en una oración. Padre eterno, Señor, nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús, agradeciéndote mucho, Señor, por la vida y la salud, la oportunidad de estar aquí en este lugar, la bendición de poder disfrutar de tu palabra, de contar con tu asistencia para poder estar aquí, con la bendición de poder tener los recursos también para poder movilizarnos hasta este lugar y permitirnos el poder atender tu palabra y que podamos aprender sobre el amor fraternal, sobre la compasión, sobre la acción concreta que la iglesia y que cada hermano ha de demostrar en favor de sus hermanos, manifestando así el amor de Dios y expresando así el carácter de Cristo. Te damos gracias, Padre eterno, por todas tus bondades. Hemos orado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.